Historias de la guerra de Troya. Capítulo 5. Un sueño engañoso. Agamenón se despidió de Criseida y la mandó de vuelta con su padre. Después llamó a 2 soldados. «Vayan a la carpa de Aquiles y tráiganme a Briseida», ordenó. Al ver llegar a los soldados, Aquiles se puso de peor humor todavía. Agamenón ni siquiera se atrevía a venir personalmente. «Cuando Héctor ataque el campamento, se van a acordar de mí», gruñó. Después, con dolor, dejó que se llevaran a su amiga. Juró que no volvería a combatir hasta que Agamenón se disculpara. Al amanecer del día siguiente, Apolo guardó su arco de plata. Por fin las flechas dejaron de llover sobre los griegos. Aquiles se puso las sandalias, salió de su carpa y caminó largo rato por la costa. Todavía estaba enojado, pero también se sentía triste. Su madre le había dicho que viviría una vida corta pero gloriosa. ¿Qué hacía entonces allí perdiendo el tiempo? Se sentó sobre una roca y miró el horizonte. Era una línea finita, allá lejos, donde se unían el cielo y el agua. Aquiles llamó a su madre, Tetis, la diosa del mar, aquella que se había casado el día de la manzana. Ella salió desde el fondo de las aguas, se sentó y escuchó a su hijo. Lo quería tanto y lo vio tan triste que dijo: «No te preocupes, voy a hablar con Zeus para que castigue a Agamenón». Después se despidieron y ella subió al Olimpo a buscar al mayor de los dioses. Tetis no tardó en convencer al todopoderoso Zeus para que tomara medidas contra el jefe griego. Esa noche el dios le mandó a Agamenón un sueño. En el sueño le decía: «Al despertar, reúne el ejército y ataca Troya. Zeus acompañará a tus hombres a la victoria». Desde luego, ese sueño era una trampa. Hera se enojó con su marido Zeus por favorecer a los troyanos, pero Zeus, que no tenía mucha paciencia, le gritó: «Cierra el pico y ocúpate de tus cosas». Cuando Agamenón abrió los ojos, aún no había salido el sol. Se lavó la cara, se vistió y ordenó que todo el mundo se despertara. «El gran Zeus me ha revelado lo que debemos hacer», anunció. Una hora después, los griegos se dirigían hacia las puertas de Troya. Los troyanos los vieron venir desde lejos, tomaron sus caballos, sus carros y sus armas, abrieron las puertas de la ciudad y salieron a combatir al enemigo. Volaron flechas y lanzas, chocaron espadas, escudos y cuchillos. Fue una batalla larga y dura, pero no la última. Los días pasaban y los ejércitos volvían a enfrentarse. Por la noche hacían una tregua para descansar y enterrar a los muertos. Después empezaban otra vez. Algunos hombres luchaban cada día con más garra. Entre los griegos se destacaron Menelao, Diomedes, Áyax y Ulises. Entre los troyanos, el más fuerte y corajudo era Héctor. Muchas veces también los guerreros recibían ayuda de los dioses. Hera, Atenea y Poseidón usaban sus poderes a favor de los griegos. Afrodita, Apolo y Ares a favor de los troyanos. En una ocasión, por ejemplo, Menelao estuvo a punto de matar a Paris, su enemigo, que le había robado a Helena. Lo tenía agarrado del casco y lo arrastraba por la tierra desde el caballo. Entonces Afrodita cortó la correa del casco, envolvió a Paris en una nube y lo llevó lejos de Menelao, que se quedó furioso con el casco vacío entre las manos. En otra ocasión, Hera y Atenea recorrieron juntos el campo de batalla, desviando en el aire las flechas de los troyanos que caían como palitos en la tierra. Pero Zeus, el más poderoso de todos, empezó a inclinar la balanza a favor de los troyanos. Había prometido lograr que Agamenón se disculpara con Aquiles, y lo iba a conseguir. Capítulo 6. Vuelve Aquiles. Agamenón reunió a los jefes griegos. Si seguían así, en pocos días perderían la guerra. Tendrían que volver a Grecia cansados y vencidos. Eso sí lograban volver, porque los troyanos ya les habían quemado algunos barcos. «La única salvación es convencer a Aquiles para que vuelva a la lucha», dijo Néstor. Como era un hombre con experiencia y siempre daba buenos consejos, todos aprobaron sus palabras, incluido Agamenón. «Comuníquenle que si acepta», dijo Agamenón,
le devolveré a Briseida. Avísenle que estoy arrepentido, y que además le obsequiaré 2 hermosos caballos, 10 lingotes de oro puro e incluso a mi propia hija, para que al regresar se case con ella si lo desea. Pero Aquiles no quiso saber nada. Es más, decidió abandonar de una vez por todas el campamento y volver a Grecia. Ya estaba a punto de hacerlo cuando fue a verlo su amigo Patroclo. Aquiles y Patroclo se conocían desde hacía años. De chicos habían cazado jabalíes juntos y juntos habían aprendido a usar la espada. Se querían mucho. Aquiles, amigo mío, dijo Patroclo, hace mucho tiempo que nos conocemos y nos apreciamos. Ahora necesito un favor. Quiero que me prestes tu armadura, tu espada y tus hombres para que me confundan contigo. Tal vez así logremos atemorizar y detener a Héctor y a los troyanos, que ya casi nos han vencido. Están quemando nuestras naves y matando a nuestros hombres. No nos queda mucho tiempo. Hazlo aunque sea por mí. A Aquiles no le gustaba ver a nadie suplicando de esa manera, y menos a un amigo. Así que lo pensó un instante y después respondió, sea, que era una manera de decir, bueno, dale, está bien. Patroclo se calzó el casco y el escudo de Aquiles, montó su caballo y dirigió a sus hombres a la lucha. Fue terrible. El amigo de Aquiles peleó como nunca, pero en un momento intervino Apolo, que estaba a favor de los troyanos. El dios golpeó a Patroclo en la cabeza y le hizo caer el casco y el escudo de Aquiles. Entonces, Héctor, aprovechando la ocasión, arrojó su afilada lanza y atravesó el pecho del pobre Patroclo, que murió al instante. Esa noche, Aquiles lloró mucho por su compañero. Después se presentó ante Agamenón, que estaba herido. Una flecha le había dado en un brazo durante la batalla. Nuestra discusión solo ha traído muerte, reconoció Aquiles. Dejemos el pasado. No me interesan tus regalos. Pero ya que no puedes combatir, nómbrame jefe supremo y déjame conducir al ejército. Voy a vengar a mi amigo. Agamenón se rascó durante un minuto la cabeza. Luego dijo, sea. Al amanecer, griegos y troyanos volvieron al combate. Aquiles no paró hasta encontrarse frente a frente con Héctor. «Esto», le gritó alzando la espada, «es por Patroclo», y le hundió la espada en el corazón. Héctor era un hombre justo y valiente. Su muerte causó mucho dolor en Troya, pero las batallas continuaron. Esos días, Aquiles combatió con la fuerza de 100 toros y la agilidad de 100 tigres. Saltaba de acá para allá, peleando con varios hombres a la vez y defendiendo a sus soldados. Los griegos nunca volvieron a tener en la historia un guerrero como él. Parecía invencible, inmortal. En realidad era casi inmortal, debido al baño que al nacer su madre le había dado en el lago Estigia. Solo su talón era vulnerable, y por eso fue allí donde le disparó Paris. Afrodita ayudó al troyano a hacer puntería. La flecha fue directo a clavarse en el talón del héroe, que lanzó un grito terrible, pero así todo siguió peleando un rato largo. Después, ya débil, Aquiles se recostó en la tierra, se sacó el casco y miró el cielo, y luego lentamente dejó que sus ojos se cerraran y murió. Así terminaron los gloriosos días de Aquiles, pero no la guerra. Todavía hubo varios enfrentamientos. En uno de ellos murió Paris. Un guerrero de nombre Filoctetes lo alcanzó con 3 flechas, una en la mano, otra en el tobillo y otra en la frente. Paris tuvo tiempo de volver a su palacio. Allí murió en brazos de Helena, que quedó viuda. Los griegos empezaban a preguntarse si alguna vez realmente aquella guerra acabaría. Entonces el inteligente Ulises empezó a paladear una idea. Para él, como para muchos griegos, las ideas tenían sabor. Por eso Ulises, cuando pensaba, muchas veces se acariciaba la panza. «Se me ocurre algo», dijo. Capítulo 7. El caballo de madera. Al día siguiente, todos los griegos se pusieron a juntar madera para Epeo.
el mejor carpintero del campamento. Ulises le había ordenado construir un caballo de madera, pero no un juguete, sino un caballo gigante de varios metros de altura, y además con la panza hueca por dentro y una puertita secreta para entrar. El carpintero y sus ayudantes estuvieron midiendo, cortando y clavando cerca de 2 días. Al fin, el caballote estuvo terminado. En una pata tallaron una frase que decía: «Dedicamos esta ofrenda a Atenea, nuestra protectora, para que nos guíe sanos y salvos de regreso a casa». Menelao, Diomedes, Filoctetes, el propio Ulises y algunos más treparon con una soga, se metieron en la panza del animal y cerraron la puertita desde adentro. Después, siguiendo el plan de Ulises, los demás griegos abandonaron Troya, juntaron sus cosas, desarmaron el campamento, subieron a los barcos y se marcharon. Iban al mando de Agamenón. En realidad, navegaron hasta una isla cercana. Desde allí podían ver lo que pasaba sin que los troyanos los vieran a ellos. Por la tarde, los troyanos salieron de expedición. La sorpresa que se llevaron fue tremenda. Los griegos se habían ido. No lo podían creer. Corrieron a avisarle al rey Príamo. Después de 9 años ya no había carpas, ni hombres, ni nada. Lo único que quedaba era un gigantesco caballo de madera. «Es una ofrenda a Atenea», informaron. «Lo hicieron así de grande para que no lo podamos llevar». Pero Príamo dio esa orden. «Entren el caballo a la ciudad. Nos quedaremos con él como recuerdo de la guerra». Para moverlo se necesitaron cerca de 100 hombres y hubo que desarmar las puertas de la ciudad para que pudieran pasar. Pero al fin lo lograron. Los griegos, que estaban dentro del caballo, iban más quietos que una baldosa de cemento. Esa noche los troyanos festejaron el fin de la guerra hasta tardísimo. Las mujeres se pusieron sus mejores vestidos y sus perfumes más ricos. Hubo baile y jugos, mucha comida y bebida. Cantaron y rieron hasta cansarse, y después se durmieron. Cuando la ciudad quedó en silencio, los griegos salieron cautelosamente de su escondite. Iluminados por las estrellas, descolgaron una soga y fueron bajando uno por uno desde la panza del caballo. Después abrieron las puertas de la ciudad, subieron a una torre y encendieron una antorcha. Era la señal para Agamenón y sus hombres que esperaban en las naves. Fue el fin de Troya. Agamenón y el ejército griego entraron a la ciudad dormida como una manada de toros salvajes. Derribaron los muros, espantaron a los caballos y prendieron fuego a las casas. Los troyanos se defendieron como pudieron, pues los habían tomado por sorpresa. Resistieron 3 días. Después, todo acabó. El rey Príamo murió en combate. Troya estaba quemada y en ruinas. Helena volvió con Menelao. Este había jurado que si la encontraba, la mataría, pero al verla, se dio cuenta de que todavía la amaba y comprendió que ella también lo amaba a él. Así que la perdonó. Después de tantos años y penurias, los griegos habían vencido. Era hora de volver a casa.